Hola, hoy vamos a hablar de la digitalización de los instrumentos de comercio internacional y cómo esta armonización permite facilitar el comercio entre países en desarrollo y desarrollados, basado en el proyecto DITI de NOTLAW. En el contexto actual del comercio internacional, la digitalización de los instrumentos comerciales ha adquirido una importancia fundamental, especialmente para facilitar las operaciones entre países en desarrollo y desarrollados. La armonización y estandarización internacional de estos instrumentos persigue como objetivo central eliminar obstáculos técnicos, simplificar procesos comerciales y fortalecer la seguridad jurídica de las transacciones. Gracias a esta unificación normativa, empresas de países emergentes pueden integrarse de forma más eficiente a los mercados internacionales, accediendo a financiamiento, seguros y contratos con contrapartes de economías avanzadas, sin enfrentar barreras documentales o normativas complejas. La iniciativa DITI surge justamente a partir de este problema. Según datos de la UNCTAD, incluso antes de la pandemia por COVID-19, la participación de las naciones menos desarrolladas en las exportaciones mundiales apenas superaba el 1%, mientras que en conjunto, las economías en desarrollo llegaban solo al 42%. Uno de los principales hallazgos de NOTLAW fue la desconfianza generalizada hacia la documentación que acompañaba las exportaciones, como las cartas de crédito con información falsa sobre la cantidad o calidad de los productos. Por este motivo, DITI propone armonizar y estandarizar los contenidos de los instrumentos electrónicos utilizados en pagos y reembolsos internacionales para dotar de mayor transparencia y certeza estas operaciones. Entre estos instrumentos destacan las cartas de crédito comerciales, las cartas de crédito stand-by, las garantías bancarias independientes y los bonos de fianza, los cuales deben alinearse con los formatos de mensajes SWIFT y los estándares de usos internacionales como el EUCP 600. Asimismo, DITI propone incorporar certificados electrónicos de inspección que pueden ser emitidos tanto por sensores de Internet de las cosas LOT como por inspectores humanos para verificar de manera objetiva la cantidad y calidad de los bienes exportados. A su vez, también se impulsa el uso de crédito garantizado para pequeñas y medianas empresas, mediante registros electrónicos de garantías mobiliarias bajo el marco de la Ley Modelo Interamericana sobre Transacciones Garantizadas de la OEA y sus reglamentos de 2009. El desarrollo de los registros electrónicos es un pilar de esta transformación. En lugar de los documentos físicos tradicionales, los sistemas digitales permiten la emisión de registros electrónicos de almacén, contratos digitales de compraventa, certificados de origen y calidad en formato electrónico, así como documentos de transporte y seguros digitalizados. Estos registros electrónicos acompañan cronológicamente todo el ciclo comercial, desde el almacenamiento de la mercancía, la venta, el embargue, la financiación de las operaciones y finalmente su entrega. La sustitución del papel por formatos digitales no solo agiliza el comercio, sino que también minimiza el riesgo de falsificaciones o pérdidas documentales. En cuanto a la ley aplicable a los instrumentos electrónicos de pago y reembolso, utilizados en las ventas internacionales y préstamos garantizados, diversos tratados y modelos jurídicos internacionales establecen el marco legal. Entre ellos destaca la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías, la Convención de UNCITRAL sobre garantías independientes y cartas de crédito stand-by, así como la Ley Modelo de UNCITRAL sobre registros electrónicos transferibles. Estos instrumentos aseguran que los contratos y documentos electrónicos sean válidos, reconocidos, transferibles y ejecutables en múltiples jurisdicciones, otorgando certeza y confianza a las partes involucradas en la transacción. Un aspecto esencial dentro de este esquema de comercio digital es la confiabilidad en las normas de buena fe y lealtad comercial. Los contratos comerciales internacionales modernos, apoyados en instrumentos como los principios UNIDROIT y el Uniform Commercial Code de los Estados Unidos, se rigen por los principios universales de buena fe, razonabilidad, que explicaremos luego, lealtad y prácticas comerciales reconocidas. Esto garantiza que las partes actúen conforme a estándares éticos internacionales, evitando abusos y fortaleciendo la confianza necesaria para sostener el comercio transfronterizo. Finalmente, los tratados internacionales mercantiles y comerciales interactúan de manera estrecha con las leyes comerciales internas de cada país. La posibilidad de que las partes puedan pactar libremente la ley aplicable a su contrato, conforme a la Convención Internacional sobre Ley aplicable a los contratos internacionales. Facilita resolver conflictos de leyes, otorga flexibilidad jurídica. Este marco permite que los tratados internacionales, la práctica comercial y la cultura jurídica de cada estado
convivan armónicamente, respetando los intereses de todas las partes y promoviendo el crecimiento económico global. Uno de los aspectos claves en el comercio internacional es cómo se interpreta e implementan los contratos entre empresas de distintos países. Por eso, se vuelve esencial hablar de la razonabilidad, un aspecto que permite mantener el equilibrio y la claridad en operaciones complejas. La razonabilidad, en este contexto, se refiere a cómo deben interpretarse las normas internacionales en materia contractual. Es decir, cuando un contrato no es completamente claro o deja espacio a diferentes interpretaciones. Se debe aplicar el criterio de lo que sería razonable hacer en ese caso, según las prácticas comunes en el comercio. El derecho comercial de Estados Unidos, lo razonable tiene un significado normativo muy concreto. No basta con que una parte actúe con buena intención, debe hacerlo también de acuerdo con los estándares comerciales razonables de trato justo. Esto le da un valor práctico al principio, porque permite evaluar el comportamiento de una parte a algún parámetro real del mercado. Aquí aparece la figura del comerciante arquetípico, que funciona como modelo. Se trata de un comerciante serio, profesional, que conoce las reglas del juego y actúa conforme a los usos y prácticas habituales de su industria. Este modelo sirve como punto de referencia para determinar si una conducta fue o no razonable en determinada situación. La razonabilidad, por tanto, se convierte en una herramienta objetiva. No depende de la percepción personal de una de las partes, sino de cómo se comportaría cualquier comerciante bien informado, enfrentando a las mismas circunstancias. Esto ayuda no solo a interpretar contratos, sino a resolver conflictos de manera justa y predecible. Finalmente, este principio también está estrechamente ligado a la regulación de cartas de crédito internacionales, que son instrumentos fundamentales en el comercio global. Su funcionamiento depende de normas constitucionarias y principios mercantiles aceptados por las comunidades bancarias internacionales. La razonabilidad es clave para asegurar que estos instrumentos funcionen con seguridad, claridad y equidad entre las partes. Digitalizar los instrumentos comerciales internacionales es urgente y totalmente factible, sobre todo para países como México. Hoy en día, muchas operaciones transnacionales siguen dependiendo de documentos físicos, lo que llega a provocar fraudes, errores humanos, lentitud en los pagos y sobre todo falta de confianza entre bancos, exportadores e importadores. NatLaw, junto con otras instituciones, detectó que muchas cartas de crédito dejaron de usarse porque los documentos físicos presentaban estos problemas. La factibilidad de esto se puede ver reflejada a través de reformas como la del artículo 12 del USC en Estados Unidos, que introduce reglas para reconocer documentos digitales con valor legal. La propuesta de DITI es consolidar y estandarizar los instrumentos en versiones electrónicas, legales y seguras, que puedan usar entre bancos, exportadores e importadores, generando así eficacia y seguridad jurídica. La digitalización puede facilitar el comercio en el TEMEC, fortaleciendo la confianza entre empresas y bancos de Estados Unidos, Canadá y México. Es factible, pero requiere infraestructura legal, como leyes adecuadas, infraestructura técnica como firmas digitales y blockchain, y también una infraestructura cultural. Esto no solo agiliza y automatiza el comercio internacional, también reduce costos y genera más confianza entre las partes. Después de este análisis, consideramos que los instrumentos que deberían consolidarse son el recibo de almacén electrónico, ya que en México todavía usamos el certificado de depósito y el bono de prenda como documentos en papel, lo que ha provocado fraudes en exportaciones agrícolas. Consolidarlos en un solo documento electrónico haría el sistema más seguro, confiable y atractivo para los bancos internacionales. También deben consolidarse las cartas de crédito electrónicas, que actualmente ya tienen un marco normativo adecuado.
El bono de prenda, como mencioné anteriormente, junto con el certificado de depósito, componen el título doble tradicional, según la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. DITI propone consolidarlos, eliminando duplicidades que generen fraude y errores. De igual manera, los registros de interés garantizados que deberían estar integrados y conectados internacionalmente para permitir un flujo transfronterizo de crédito. Además, documentos como la Proforma Invoice, la Regular Invoice y las órdenes de compra son formas previas o informales del contrato de compraventa. Consolidarlos en una categoría general como contrato de compraventa y documentación soporte sería muy eficiente para México. En cuanto a los instrumentos que consideramos que deberían ser eliminados, están los Exchanges of Offers and Acceptance Telexes. El Telex está obsoleto como medio de comunicación comercial. Cualquier oferta o aceptación se hace hoy por correo electrónico o documento electrónico con firma digital. También deben eliminarse los Signed Credit Card Receipts, ya que en operaciones internacionales formales no suelen ser medio de prueba relevante en comercio exterior. Los registros bancarios y comprobantes de pago electrónico ya han reemplazado esta función. Y para concluir, esto tendría un impacto positivo en el derecho mercantil mexicano, ya que habría que adaptar las leyes nacionales como el Código de Comercio o la Ley de Instituciones de Crédito para que estos documentos digitales sean plenamente válidos y exigibles. Se facilitaría el acceso a financiamiento para las pequeñas y medianas empresas al contar con garantías electrónicas reconocidas por bancos. De igual manera, se generaría más transparencia, menos fraude y mejor justicia comercial. Además, al establecerse estos instrumentos digitales, obligan a armonizar el derecho interno con tratados y estándares internacionales. Esto fortalece la posición de México en el comercio global y moderniza su marco jurídico. La participación activa en estos instrumentos obliga a actualizar nuestras leyes, pero a cambio mejora el acceso a financiamiento, reduce fraudes y hace que el derecho mercantil se acerque mucho más a la realidad del comercio actual.